Hola, ¿qué tal amigos, amigas que nos ven en el canal de YouTube de las Hijas del Rey? Nuevamente estamos con ustedes compartiéndoles un nuevo tema en esta serie que las Hijas del Rey titulamos Las Doctrinas Fundamentales o las Doctrinas Básicas. Yo soy Susi Gómez Juárez de Oaxaca, México, y me da mucho gusto volver a estar contigo para tratar de explicarte un tema en cuanto a las doctrinas básicas. Sí, y tenemos algunos subtemas y en este caso son las doctrinas de Dios. ¿En qué basamos nuestra fe los cristianos? Y el tema que yo te voy a compartir ahorita es de la Trinidad. Sí, nuestra fe se basa en la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, y tenemos algunas partes de la Biblia que sustentan esta doctrina de nosotros, los cristianos, y vamos a ver que desde el principio de la creación, Dios manifiesta que son las tres personas, porque no dice voy yo a hacer, sino que en el capítulo 1 y el versículo 26 de Génesis menciona hagamos. Sí, dice en el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Entonces ahí estaba él compartiendo con el Espíritu Santo y con el Hijo, que después el Hijo vino a la tierra y se hizo carne. Y en otras partes de la Biblia al Señor Jesucristo le llaman el Verbo, ¿sí? Y les voy a hacer mención, ¿qué es la Trinidad? ¿Sí? Y la Trinidad es un solo Dios en tres personas, ¿sí? Creemos en la divinidad de Dios, en la divinidad del Hijo y en la divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el libro de Deuteronomio, se mencionan varias partes donde se habla del Espíritu Santo, del Verbo que era nuestro Señor Jesucristo que iba a venir. En una parte de la Biblia dice, y aquel Verbo fue hecho carne, ¿no? Específicamente en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, del versículo 7 al versículo 12, dice así, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Sí? Entonces, aquí nos está hablando del Espíritu Santo. Y también en una parte de la Biblia menciona, vamos a ver Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, versículo 4, nos dice, en Deuteronomio 6, 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa es nuestra creencia. Nosotros somos monopolistas. ¿Y qué es monopolista? Creer en un solo Dios, porque la Biblia lo dice. Jehová nuestro Dios uno es. No son muchos dioses. Jehová uno solo es, pero en tres personas, ¿sí? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es la Trinidad? Es la revelación progresiva de la verdad de Dios, es decir, ¿cómo interpretamos esa revelación progresiva? Dios creó al hombre, pero lo creó a la imagen de Dios y del Espíritu Santo y del Hijo, y después mandó al Hijo, porque dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y a quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne para que nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, conociéramos a Dios, pero conocimos en persona, físicamente, a Jesucristo. Nosotros no lo vimos, pero lo vieron nuestros antepasados cristianos, ¿sí? Y de ahí Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá a ustedes el Consolador, el que va a dar testimonio de mí también. Y ahí habla que cuando el Espíritu Santo viniera, nosotros íbamos a poder ser testigos, porque nuestro Señor Jesucristo da una orden en Mateo 28, ¿sí? Que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y no dice: bautícelos en el nombre de Dios o bautícelos en mi nombre. Dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo hace mención del Espíritu Santo y dice: me iré para que venga un Consolador. Y cuando viene el Espíritu Santo, se manifiesta en los primeros cristianos en Hechos 1, sí, específicamente en el libro de Hechos, cuando ya es el Nuevo Testamento, sí, ahí se da la manifestación del Espíritu Santo a los que estaban reunidos después de cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Sí, y miren, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo, porque luego en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, y ahí está esa revelación progresiva que ha hecho Dios de las tres personas. Primero Él, después nuestro Señor Jesucristo, y refiriéndose también a nuestro Señor Jesucristo, ya no como verbo, sino dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, en los versos 15 y 16 de Colosenses, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y pues después les digo, cuando ya está aquí en la tierra el Señor Jesucristo, pues les dice a los apóstoles, a los discípulos que andaban con Él: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Consolador, y se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Y específicamente en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí se refiere al Espíritu Santo. Y luego en el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ahí está diciendo que va a venir el Espíritu Santo. Y los que creemos en esa persona del Espíritu Santo, sabemos que la manifestación del Espíritu Santo es en nuestras vidas. Recibimos al Señor Jesucristo. Bueno, mire, así está el procedimiento de la Trinidad, el proceso de la Trinidad. Creemos en Dios, ¿sí? Y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo, como dice la Biblia,
el Verbo fue hecho carne, vino al mundo, habitó entre nosotros, ¿sí? Murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Reconocerlo a Él como nuestro único Salvador. Y cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, después nosotros también recibimos el bautizo en el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo y somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque manifiestas son las obras del Espíritu, dice. Y entonces nosotros vamos a tener amor, gozo, paz, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y también dice la Biblia, ahorita no recuerdo el pasaje, pero les dice a sus apóstoles que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos nosotros a poder poner las manos sobre los enfermos y van a sanar, y que nos van a hollar las serpientes y que no nos va a pasar nada. Pero también necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros los cristianos que hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo, se siente algo sobrenatural cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Sí, al menos yo tengo la experiencia que cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, yo estaba orando y pensé que estaba enfrente de una chimenea porque el fuego me quemaba, pero era el Espíritu Santo que estaba llenando mi vida. Y en ese momento, cuando yo soy llena del Espíritu Santo, algo sobrenatural pasó, porque en ese momento yo me acuerdo y hago como que una regresión de un cassette de mi vida y empiezo a perdonar y empiezo a olvidar todas las situaciones malas que pasaron en mi vida. Y entonces soy una mujer diferente, ¿sí? Yo les quiero decir que cuando nosotros creemos en esas tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos unas personas transformadas, ¿sí? Creyendo en la Trinidad, ¿sí? En ese ser que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Yo te invito en esta hora a que tú tengas esa creencia, que tú bases tu fe cristiana en esta doctrina de la Trinidad. Dios, un solo Dios en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre, en nuestra Biblia cristiana dice Jehová, que es uno. Dios Hijo, que fue nuestro Señor Jesucristo, que se vino a manifestar en forma de hombre, y el Espíritu Santo, que vino después cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo, ¿sí? Y en la primera manifestación del Espíritu Santo que hubo en los primeros cristianos, pues fue que hablaron en lenguas, ¿sí? En muchas lenguas, ¿sí? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí fue la primera vez que el Espíritu Santo vino a los primeros cristianos. Entonces, nuestra fe está basada en esa doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que no son un aire, un viento, no, son personas, ¿sí? Pero dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿sí? El único que ha sido manifestado de esas tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, al único que el hombre ha visto es al Señor Jesucristo, porque Él cumplió la tarea de venir a salvar al mundo, porque dijo, Dios ya había salvado al mundo a través de Noé con el arca, y ya había hecho otras cosas para salvar al hombre, y el hombre no entendía. Entonces dijo, pues voy a mandar a mi hijo, y lo mandó, y
el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se sacrificó por nosotros, ¿sí? Entonces yo te invito a que nos sigas, que sigas en este canal de YouTube, en nuestras redes sociales como Las Hijas del Rey. Activa la campanita, suscríbete, pon un me gusta, ¿sí? Para que nosotras sigamos compartiéndote estos temas de las doctrinas fundamentales. Me dio mucho gusto, te mando un abrazo desde Oaxaca de Juárez, México, y ojalá que estos temas te sirvan para tu crecimiento espiritual. Fue un gusto compartir contigo. Hasta la próxima.